Tengo 22 años. Nunca pensé que estaría unido a una madrastra, o mejor dicho, nunca imaginé que una desconocida pudiera entrar tan fácilmente en la vida de un padre y su hijo. Ese día llovía intensamente en Florida. Lo recuerdo con claridad porque me estaba preparando para mi presentación final en la escuela cuando recibí una llamada del hospital. Mi padre, que siempre fue un conductor precavido y nunca había tenido ni una llanta ponchada, sufrió un accidente en medio de una intersección, camino a casa. El doctor dijo que tuvo suerte de sobrevivir, porque lo llevaron al hospital a tiempo. Y la persona que llamó a la ambulancia, la persona que se quedó sentada junto a él bajo la fría lluvia hasta que alguien llegó, fue la señora Laura, una trabajadora de comida rápida que acababa de terminar su turno. No tuve mucha impresión de ella al principio. En mi mente, era solo una mujer amable de mediana edad, y ya. Mi padre era un hombre con principios, pero cariñoso. Mi madre murió cuando yo era pequeño. Él me crió solo, nunca volvió a casarse, ni siquiera salía con nadie. Yo solía pensar que había decidido vivir solo el resto de su vida. Hasta que apareció Laura. Después de recuperarse, fue a verla, le agradeció y la invitó a almorzar. Al principio pensé que solo era un gesto de cortesía. Pero no. Unos meses después, me dijo, estoy pensando en volver a casarme. Me quedé sin palabras. No por enojo, sino por confusión. A pesar de que tenía 22 años, no podía imaginar que mi padre, tan reservado siempre, pudiera desarrollar sentimientos tan rápido por una mujer que conocía hacía solo unos meses. Le pregunté, ¿estás seguro? Me miró, con los ojos tranquilos. No es perfecta, pero hay algo que siento muy claramente, es buena y sincera. Asentí, sin estar de acuerdo ni en desacuerdo. Conocí a Laura por primera vez en el patio trasero. Estaba limpiando las ventanas. La luz de la tarde se filtraba entre su cabello castaño claro, recogido, y sus ojos se iluminaron en cuanto me vio. Hola, Daniel. He escuchado mucho sobre ti. Sonreí mecánicamente. Yo también, Laura. No me tocó, no intentó ser amigable, no quiso entrometerse en nuestras vidas. Noté que se levantaba temprano para preparar el desayuno, que me dejaba una nota si tenía que salir temprano a trabajar, o a veces me preparaba un sándwich si sabía que tenía clases largas. Vivía de forma callada, sin pretensiones. Y no podía evitar admitir que la casa comenzó a sentirse más cálida. Un año después de la boda, la tragedia volvió. A mi padre le diagnosticaron una enfermedad cardíaca. Todo ocurrió muy rápido. Demasiado rápido. Me tomé un semestre libre para volver a casa y cuidarlo. Laura no se fue ni una sola noche del hospital. Le sostenía la mano, le secaba el sudor de la frente, y cuando ya no tenía fuerzas para hablar, ella hablaba por él. Quiere que lo intentes, me decía. Quiere que lo hagas bien. La noche que murió mi padre, ella me abrazó por primera vez. No me aparté. Vi a esa mujer que de verdad lo amaba. Vivimos juntos después de eso, en la casa que mi padre había construido cuando yo era niño. Laura no lloró mucho. Siguió trabajando, tomó turnos extra, limpiaba la casa, lavaba la ropa, y aún me preparaba sándwiches cada mañana. Al principio seguía siendo distante, pero poco a poco dejé de pensar en el concepto de madrastra. La seguía llamando Laura, pero empecé a sentirme más cerca de ella. Curiosamente, no era como si invadiera mi vida, sino que estaba ahí, discretamente a mi lado. No intentaba ser una madre. No fingía. Solo estaba presente en el momento adecuado. Recuerdo una vez que compró por error una salsa que odiaba. Estaba a punto de reaccionar cuando ella dijo de pronto, «Es la primera vez que cocino para alguien», y pensé que me iban a criticar. Me quedé en shock. ¿Acaba de decirme mamá? Sonreí levemente, sin decir nada. Pero esa noche me comí toda la ensalada sin dejar un solo pedazo. Así era Laura. No gritaba, no era quisquillosa, pero lograba que los demás cambiaran de forma suave, sin imponer nada. Y no sé cuándo ocurrió, pero comencé a sentir el deseo de hacer algo para hacerla feliz. No porque fuera la esposa de mi padre, sino porque se había convertido en la única persona en mi vida, después de mi madre, que lograba hacerme sentir en paz al volver a casa. Mi padre murió en un día soleado.
Un sol extrañamente suave, después de muchos días de lluvia intensa. Nadie esperaba que se fuera tan pronto. La enfermedad del corazón, que se suponía que era el comienzo de un largo tratamiento, resultó ser una pendiente resbalosa sin salida. Ella, Laura, no lloró. Solo se sentó junto a la cama, sosteniéndole la mano hasta que su último aliento salió de su pecho. Yo estaba ahí, de pie, sintiéndome petrificado. No hubo llantos, ni lágrimas. Solo un silencio que se extendía hasta volverse asfixiante. El funeral fue simple, tal como mi padre lo había querido. Solo unos pocos amigos antiguos, vecinos y algunos colegas cercanos. Yo estuve ahí, recibiendo las condolencias, con los ojos casi secos. Cada palabra se sentía como una puñalada en el pecho. Laura llevaba un vestido negro sencillo, con una pequeña flor en el cabello, la flor que mi padre le había regalado en su primera cita. No decía mucho, apenas asentía ligeramente cuando alguien se le acercaba, pero yo sabía que por dentro estaba luchando por no derrumbarse. Cuando la mayoría de la gente ya se había ido, la vi sentada sola en una silla de madera en el porche. La luz de la tarde proyectaba su sombra por los escalones. «Dormiré en la sala esta noche», dijo sin mirarme, como si hablara consigo misma. Yo solo respondí suavemente, «No es necesario, mamá. Yo dormiré allí afuera». Esa fue la primera vez que la llamé mamá, aunque fue de manera inconsciente. Pero recuerdo la expresión en sus ojos al escucharlo. Se giró hacia mí muy lentamente, los ojos húmedos, pero curiosamente brillantes. La vida después de eso no fue fácil. Yo todavía estaba en mi último semestre de universidad, pero tuve que tomar un semestre sabático temporal para quedarme en casa, ocuparme del funeral y estabilizar mi vida. Laura seguía trabajando en la cafetería, pero como ya no contábamos con parte del ingreso de mi padre, tuvo que aceptar un trabajo por horas limpiando 2 casas del vecindario. Nunca lo dije, pero muchas veces la vi llegar a casa a las 9 de la noche con una bolsa de basura en la mano o con una mancha en el puño de la camisa, y sentía un nudo en la garganta. Empecé a buscar trabajo de medio tiempo en una librería cercana. Trabajaba durante el día y estudiaba mi tesis por la noche. Laura nunca se quejó. Al contrario, seguía empacando sándwiches para que me los llevara y me dejaba una notita en la mesa. «No olvides llevar una chaqueta hoy, hace frío afuera». Nunca hablamos del hecho de que ella era mi madrastra. No era necesario. El amor no es algo que se defina con papeles o nombres. Es quien espera a que llegues tarde a casa, quien guarda comida en secreto, o quien remienda en silencio el cuello desgastado de tu camisa. Una noche, mientras lavaba los platos, ella entró en la cocina con un poco de duda. «Daniel, sé que no me debes nada, pero gracias por no irte». Sonreí, aunque sentí el pecho apretado. Todos perdemos a las personas que amamos. Pero si tú estás aquí, no estoy solo. Y tú tampoco. Ella guardó silencio. Luego puso su mano sobre mi hombro. Una mano delgada, pero cálida. La vida poco a poco fue tomando un nuevo rumbo, aunque no fue fácil. Mi madre, como ahora la llamaba, y yo vivíamos en la antigua casa de mi padre. Ese espacio que antes se sentía vacío, de alguna forma, con su presencia dejó de ser tan frío. Cada mañana, ella seguía levantándose temprano para preparar el desayuno, aunque solo comía unas rebanadas de pan. Solía verla leer en silencio el libro favorito de mi padre, acariciando suavemente con los dedos las frases subrayadas que él había dejado. Nadie decía nada, pero ambos intentábamos vivir como si él todavía estuviera ahí, observándonos. Un sábado por la tarde, cuando regresé temprano de mi turno en la librería, la vi ocupada limpiando las ventanas del porche. Era un día soleado, típico de Florida, caluroso y húmedo. El sudor le empapaba los hombros, pero ella seguía limpiando cada panel con cuidado. Me quedé observándola un rato, luego me acerqué y le quité la toalla de la mano. «Déjame hacerlo yo. Deja que los hombres se encarguen de estas cosas». Ella me miró. Por primera vez vi sus ojos húmedos de gratitud. «Pareces el esposo de otra», dijo entre risas, en tono de broma. Su voz era suave, pero pude escuchar la alegría en ella. Fue una frase sencilla, pero me calentó el corazón toda la tarde.
Ese verano decidí postularme a un trabajo de tiempo completo. Quería que mi madre dejara de trabajar, al menos de hacer esos turnos tan agotadores como los de limpieza. Sabía que nunca lo diría, pero sus hombros delgados y su espalda sudada eran la prueba más clara. Empecé a hacer planes. Cuando tuviera un empleo estable, tomaría unos días libres y me llevaría a mi madre a algún lugar. Un viaje corto. Solo lo suficiente para sacarla de esa rutina agotadora. Solo lo suficiente para poder decirle, gracias. Decidí contarle mi intención una mañana, a finales de junio, mientras desayunábamos. Mamá, ¿puedes tomarte 2 días libres? Quiero llevarte a la playa. Ella levantó la vista, sorprendida. ¿A la playa? ¿Para qué? Vamos. Gracias, mamá. Vamos para que descanses un poco. Hace mucho que no tomas vacaciones. Guardó silencio por un momento. Sabía que estaba dudando. No porque no quisiera ir, sino porque le preocupaba por mí. Por el dinero. Por las cosas que no había hecho. Pero luego sonrió. Entonces me tomaré un día libre. Solo 2 días. Asentí, y sentí que el corazón se me aligeraba. Quizás, por primera vez desde la muerte de mi padre, la vi realmente ilusionada por algo. En los días siguientes, busqué un hotel por internet y empecé a planear el viaje. Traté de no decirle el costo real, por miedo a que lo rechazara. Ella solo dijo, todo está bien, no te preocupes. No sabía qué nos esperaba en esa playa, pero en el fondo de mi corazón sabía que estaba listo para hacer lo que debía haber hecho desde hace mucho tiempo, amar a la mujer que, sin papeles ni lazos de sangre, se había convertido silenciosamente en mi madre. Jamás habría imaginado que justo una semana antes de nuestro primer viaje a la playa, ocurriría algo que nos haría sonrojarnos y evitar mirarnos a los ojos durante varios días. Todo comenzó una mañana de domingo, bastante normal. Le dije a mi madre que iba a visitar a un viejo amigo de la escuela en el pueblo de al lado. Él se acababa de mudar y me había invitado para ponernos al día y hablar sobre la búsqueda de empleo, ya que ambos acabábamos de graduarnos. Mi madre asintió como siempre, sin hacer muchas preguntas. Siempre respetó mi espacio personal, aunque yo sabía que, en silencio, siempre estaba pendiente de mí, observando y cuidando. Salí de casa a las 10 de la mañana. El sol era suave y la brisa del mar refrescante. Mi madre llevaba una blusa ligera de flores, el cabello recogido alto, y se paró en la puerta para despedirme, como si me fuera muy lejos. Incluso me giré y bromeé. Acuérdate de descansar, ¿eh? Nada de limpiar. Si regreso y te veo trepada por la ventana, no voy a estar tranquilo. Ella rió. ¿Y no tienes miedo de que te persiga con una escoba? Me fui, sin saber que volvería antes de lo esperado. Apenas llegué, mi amigo me mandó un mensaje cancelando el encuentro. Lo siento, mi mamá está enferma y tenemos que llevarla al hospital. Nos vemos otro día. No lo culpé. Me di la vuelta y regresé. No estaba lejos, y volví a casa antes del mediodía. La puerta, como de costumbre, estaba sin seguro. Empujé la puerta pensando en gritar, «Mamá, ya llegué». Pero me detuve, porque no se oía ningún ruido. Supuse que mamá estaba tomando una siesta, algo que raramente hacía. Caminé hacia el pasillo que conducía al fondo de la casa, con la intención de entrar a mi habitación para poner mi celular a cargar. La puerta del baño estaba entreabierta. Se escuchaba el agua correr, y un suave canto. La voz de mi madre. Antes de que mi mente pudiera procesarlo, empujé la puerta, un hábito inconsciente que tenía cuando pensaba que no había nadie, y entonces sucedió. A través del vapor en el espejo empañado, la vi. De espaldas. Su cabello, apenas recogido, caía suelto. El agua recorría la curva de sus hombros. Tenía la cabeza inclinada hacia atrás para enjuagarse, completamente ajena a que alguien acababa de entrar. Gritamos casi al mismo tiempo. Cerré la puerta de golpe, con el corazón latiéndome como un tambor. «Mamá, perdón, pensé que no había nadie». Grité desde fuera, con el rostro ardiendo. Dentro, el agua se detuvo. «Dios mío, Daniel, me vas a dar un infarto». No sabía qué hacer más que quedarme ahí, congelado. Pasó un momento y luego escuché a mamá reír.
como si también encontrara la situación tan absurda que no valía la pena enojarse. Cuando salió del baño, con una pijama de manga larga y el cabello aún mojado, yo estaba sentado en el sofá, mirando la mesa como un niño regañado. Ella caminó despacio, algo avergonzada, pero fue la primera en romper el silencio. No viste nada, ¿verdad? Sacudí la mano rápidamente, sin atreverme a levantar la vista. No. Te juro que no vi nada. Cerré la puerta de inmediato. Mamá rió con más suavidad. Sí, ya estoy vieja. Me da miedo que te asustes si ves algo. Reí, por fin levantando la mirada. No, pero si tú ves algo, me vas a echar de la casa. Ella entrecerró los ojos, mitad en broma, mitad en serio. No, pero esta noche no cenas. Nos miramos, y estallamos en risas. Una risa suave, como si limpiara toda la incomodidad de antes. Vi cómo se le iluminaban los ojos, ya no con vergüenza, sino con una extraña ternura. Como si ella también pudiera sentir que entre nosotros ya no quedaba distancia. Esa se convirtió en una de las memorias más graciosas que tengo con mi madre. Después, cada vez que la mencionaba, ella fingía golpearme. Si lo vuelves a mencionar, te prohíbo venir a esta casa. Jamás pensé que una relación entre madrastra e hijastro podría volverse tan cercana. Tal vez porque no comenzamos desde la imposición, sino desde la empatía. Tal vez porque tanto mi madre como yo habíamos perdido a alguien. Y gracias a eso, entendíamos mejor el valor de tenernos el uno al otro. Después de ese día, mi madre me dijo de pronto: ¿por qué no voy a comprar un traje de baño para el viaje? Abrí los ojos sorprendido. ¿Vas a usar traje de baño? Yo pensaba que ibas a sentarte en la orilla a verme nadar. ¡Qué aburrido! No dije nada más, solo sentí una felicidad extraña. Sabía que ese viaje sería el más memorable de mi vida. Jamás había ido a la playa con mi madre. Ni con mi madre biológica. Ni con mí. Con mi madre biológica, los únicos recuerdos que tenía eran de ir al parque o al pequeño supermercado cerca de nuestra casa. Desde que mi madre Laura entró en mi vida, la mayor parte de su tiempo lo pasó trabajando turnos largos, lavando ropa, cocinando y haciendo otras tareas sin nombre que la gente rara vez aprecia. Así que decidí que, aunque solo fueran 2 días y una noche, quería que mi madre tuviera algo de paz real, aunque fuera solo por una vez. Elegí una ciudad costera a unas 2 horas en auto desde casa. No era tan concurrida como otras playas famosas, pero el agua era clara, la arena suave y el aire lo suficientemente tranquilo como para que una mujer como mi madre, que había sacrificado su juventud, pudiera descansar de verdad. Reservé una habitación pequeña en un hotel con balcón con vista al mar. No era lujosa, pero sí luminosa, limpia y, lo más importante, con suficiente espacio para que las dos pudiéramos disfrutar de una tarde viendo la puesta de sol juntas. Le mentí a mi madre sobre el precio de la habitación, por supuesto. Si supiera que gasté casi todos mis ahorros en reservar y preparar el viaje, no habría aceptado. Pero para mí era un regalo necesario. No para pagarle, porque nada sería suficiente, sino para decirle: sé que has hecho mucho por mí. Una semana antes del viaje, vi a mi madre abrir la vieja tablet donde yo le había instalado Facebook. Buscaba trajes de baño modestos para mujeres mayores. Pasé junto a ella fingiendo no haber visto nada, pero por dentro, estaba indescriptiblemente feliz. Mi madre nunca había ido a la playa desde que la conocía. Le tenía miedo al agua, a los extraños, y a sí misma. Pero esta vez, fue ella quien tomó la iniciativa. Esa noche, durante la cena, dijo distraídamente: encargué uno, no muy corto, pero el color es algo llamativo. No te vayas a reír. Solté los palillos, la miré y le dije: no. De hecho, gracias por venir conmigo. Ella sonrió, cortó un pequeño trozo de pescado y lo puso en mi tazón. Si tú no vas, ¿quién me va a cuidar? El día que nos fuimos, el cielo estaba despejado. Yo conducía y mi madre iba sentada a mi lado, con una vieja bolsa de tela que contenía un par de mudas de ropa, protector solar y un libro de tapa gruesa. Era un hábito que había mantenido por años. Aunque no tuviera tiempo, siempre llevaba un libro consigo,
como recordatorio de que su alma también necesitaba cuidado. En el camino escuchamos música. Puse canciones antiguas, de esas que le gustaban a mi padre, y que también le gustaban a mi madre. No habló mucho, solo me miraba de vez en cuando y sonreía. Una vez, cuando el semáforo se puso en rojo, puso su mano sobre mi brazo y dijo suavemente: «Si tu padre supiera que me estás llevando a la playa así, estaría muy feliz». No respondí. Solo asentí levemente. La garganta se me cerró. Seguro que él estaría sonriendo desde algún lugar lejano. Llegamos al mediodía. El pequeño hotel estaba justo frente a la playa y el viento salado soplaba a través de las viejas puertas de madera. Cuando entramos a la habitación, mamá se quedó un rato en el balcón, mirando el océano a lo lejos. El mar azul se extendía rizado, el cielo sin una sola nube. «No recuerdo la última vez que vi el mar», dijo con una voz tan ligera como el viento. Dejé mi maleta y me acerqué. «Entonces, hoy lo vas a recordar muy bien». Esa tarde caminamos por la playa. Compré 2 licuados de mango, la única bebida que mi madre llamó rica y decente. Llevaba un vestido largo, un sombrero de ala ancha y unas pantuflas que usualmente usaba dentro de casa. Verla caminar sobre la arena, un poco cojeando porque no estaba acostumbrada, me pareció curiosamente adorable. Cuando el sol se volvió más suave, mamá aceptó recostarse en una silla para tomar el sol. Le pasé el tubo de protector solar y ella me miró con duda. «¿Puedes ayudarme a ponérmelo en la espalda?» «No alcanzo». Asentí. Apliqué la crema con cuidado, de forma pareja, evitando mirar a los transeúntes. No por vergüenza, sino porque sentía que era algo tan natural y familiar que no quería que nadie interfiriera. Algunas personas que pasaban nos miraban y sonreían. Tal vez pensaron que éramos una pareja curiosa, una mujer de mediana edad encantadora y un joven cuidándola con cariño. Pero no dimos explicaciones. Nosotros sabíamos quiénes éramos el uno para el otro, y eso bastaba. Por la tarde, invité a mi madre a meterse al agua. Ella agitó la mano. «Ve tú primero, no estoy acostumbrada al agua fría. Me quedaré aquí viendo tus cosas». La miré un momento y asentí. «Entonces me doy un chapuzón rápido y vuelvo». Me fui pensando en comprarle algo. Tal vez un coco fresco, como a ella le gustaban. No esperaba que mi breve ausencia la hiciera entrar en pánico. Al regresar, con el coco aún húmedo en la mano, vi a mi madre corriendo por la playa, con el vestido empapado, los ojos llenos de angustia. Los pies cubiertos de arena, gritaba mi nombre como si lo hiciera en medio del mar. Sus ojos estaban completamente llenos de pánico. «Mamá, soy yo», grité. Ella se detuvo, me miró como si no pudiera creer lo que veía, y luego corrió hacia mí para abrazarme con fuerza, entre las miradas sorprendidas de la gente que pasaba. Pensé que te había perdido», dijo entre sollozos, con la cabeza apoyada en mi pecho, como si necesitara escuchar mi corazón para convencerse de que seguía allí, de verdad. La abracé, acariciándole suavemente la espalda. «No, mamá, solo fui a comprarte un coco». Más tarde, me dijo. Miré mi reloj. 10 minutos, luego 15, después 20. Y no te veía. Te llamé y no respondías. Pensé que las olas te habían arrastrado. Esa noche, en el balcón del hotel, madre e hijo nos sentamos uno al lado del otro, viendo cómo el atardecer caía sobre el mar. Ninguno dijo nada durante un buen rato. Entonces, mi madre sonrió con suavidad. «El mar todavía me asusta», murmuró. La miré, medio en broma. «No tengas miedo. El mar no da tanto miedo como dejarte sola». Ella rió, por primera vez con una risa genuina después de muchos meses. No sabía por cuánto tiempo podría hacer feliz a mi madre, pero al menos en ese momento, supe que había hecho lo correcto. Nuestro primer viaje. Una tarde en medio del mar. Y un abrazo que jamás olvidaré. Después del abrazo en la playa, sentí claramente como algo dentro de mi madre se abría. Como una puerta que había estado cerrada por la duda, la reserva, el miedo de convertirse en un reemplazo. Y entendí que los sentimientos, por más sinceros que sean, necesitan un momento para tocar el corazón de verdad. Comenzamos el segundo día en la playa en silencio.
Mamá se despertó antes que yo, como siempre. Cuando abrí los ojos, ya estaba sentada en el balcón, el cabello recogido, sosteniendo el grueso libro del día anterior. El sol aún no se elevaba del todo. El mar era de un azul pálido, como una seda sin planchar. Me miró de reojo y sonrió levemente. Después de un desayuno simple en una pequeña cafetería justo debajo del hotel, decidimos dar otro paseo por la playa. Sin horario, sin destino. Solo caminar juntos. Mamá no llevaba sandalias. Sus pies estaban descalzos sobre la arena. La arena estaba fresca y suave. Dijo que hacía mucho que no sentía el suelo bajo sus pies. No el piso de la cocina. No el del restaurante. Sino algo suave y reconfortante. Yo caminaba a su lado. A veces miraba hacia abajo y veía nuestras huellas una al lado de la otra, dos líneas paralelas, a veces desfasadas, pero nunca separadas. No hablábamos mucho. El mar parecía hacer que las palabras no hicieran falta. Cuando llegamos a un tramo desierto, mamá se detuvo. Miró a lo lejos, los ojos entrecerrados por el sol. Luego dijo, sin previo aviso: cuando era joven, quería ser maestra. Me sorprendí. Mamá. Ella asintió, con la voz suave, como si contara la historia de otra persona. Cuando terminé la secundaria, me inscribí en un programa de formación docente. Pero luego mi madre, tu abuela, cayó gravemente enferma. Dejé los estudios a la mitad para quedarme en casa y cuidarla. Así era ella, no podía hacer dos cosas al mismo tiempo. Guardé silencio. Bajé el paso. ¿Alguna vez te arrepentiste?, le pregunté. No, dijo de inmediato, sin pensarlo. Porque aprendí más de lo que cualquier aula podría enseñarme. Como guardar silencio cuando estás cansada. Como escuchar la respiración de alguien. Como sostener una mano sin apretarla. Tragué saliva, sintiendo un suspiro ahogado en el pecho. Entonces, si pudieras elegir de nuevo, ¿volverías a la escuela? Ella me miró. Sus ojos brillaban con una luz serena. No. Si pudiera elegir de nuevo, aún querría conocer a tu padre. Aún te querría a ti. Me quedé quieto. El corazón me latía como si alguien lo acariciara con dos dedos muy suaves. Sabes, yo solía pensar en ti como un reemplazo, le confesé. No porque hayas hecho algo mal, sino porque nunca pensé que alguien más entraría en mi vida, después de ella. Pero después de ayer, entendí algo: tú no reemplazas a nadie. Tú eres tú. Y eso es suficiente. Ella me miró largo rato. Luego extendió la mano y, por primera vez, acarició suavemente mi mejilla. Como lo hacía mi madre. Su mano era delgada y huesuda, pero fresca. Real. Gracias, Daniel. Al mediodía volvimos al hotel para descansar. Planeaba volver a nadar en el mar por la tarde. Y esta vez, pensaba invitar a mi madre conmigo, aunque fuera solo unos minutos. Preparé 2 toallas, protector solar y una silla plegable para que mamá pudiera sentarse más cerca del agua. Cuando entré a la habitación, mi madre estaba. Se estaba probando el traje de baño que acababa de comprar. Era tan modesto que casi parecía una falda corta. ¿Qué te parece, hijo?, preguntó con un poco de timidez. Sonreí y levanté el pulgar. Precioso. Muy adecuado. Me siento un poco rara, nunca he usado algo así, murmuró, tirando suavemente del borde de la blusa. Está bien, mamá. Mira a tu alrededor, todos usan traje de baño. Además, de verdad te ves muy bonita. Entrecerró los ojos. Me estás adulando. Encogí los hombros. No, solo digo la verdad. Esa tarde, mi madre entró al mar por primera vez en décadas. No nadó. Solo se quedó en la orilla, dejando que las olas le golpearan los pies. Cada vez que una ola la alcanzaba, se sobresaltaba, y luego reía como una niña. Yo nadaba cerca, sin quitarle la vista de encima. Viéndola allí, entre el vasto mar y el cielo abierto, me di cuenta de algo: ella ya no era solo una mujer por la que sentía gratitud, sino alguien a quien de verdad amaba. No era un amor romántico ni una simple admiración. Era algo profundo. Un lazo que trascendía la sangre o cualquier definición. Cuando el sol empezó a ponerse, regresamos al hotel.
Antes de la cena, saqué una pequeña caja de mi mochila, un regalo que había preparado antes del viaje. Mamá, la llamé, tendiéndole la cajita. Ábrela, por favor. Ella se sorprendió. Al abrirla, adentro había un collar delgado, con un dije en forma de corazón, de plata, grabado con las palabras, mamá de corazón. Se quedó en silencio mucho rato. Sus manos temblaban al tocar las palabras. Luego alzó la vista, con los ojos enrojecidos. Daniel, ¿por qué hiciste esto? Me senté a su lado y le respondí con suavidad. Sé que no llevamos la misma sangre, pero si pudiera elegir de nuevo, aún querría que fueras tú la que estuviera a mi lado todos estos años. Tú no reemplazaste a nadie. Eres tú. Y por eso te amo y te agradezco con todo mi corazón. Ella apretó los labios. Las lágrimas bajaron por sus mejillas, pero no se apartó, no se ocultó. Se puso el collar alrededor del cuello, y me abrazó. Esta vez, el abrazo ya no fue tímido ni distante. Fue un abrazo que lo decía todo. Lo que habíamos guardado por tanto tiempo en el corazón. Esa noche, antes de dormir, escuché el sonido de las olas entrando desde el balcón. Mamá dormía profundamente, pero yo seguía despierto, mirando el techo oscuro y pensando en mi padre. Ojalá, pensé, que desde donde esté, nos vea, y sonría. Porque al final, nos encontramos. No por obligación, sino por un amor verdadero, acumulado día tras día. Nos fuimos de la playa a la mañana siguiente, con una silenciosa nostalgia. Antes de salir del hotel, mamá se quedó largo rato en el balcón. El viento de la mañana le movía algunos mechones de cabello. La luz temprana hacía que la superficie del mar pareciera de plata. Yo estaba detrás, sin decir nada. Hay momentos que no necesitan palabras. Solo estar ahí, juntos, es suficiente. En el camino de regreso, mamá no habló mucho. Yo tampoco. Pero la vi aferrada con fuerza a su bolso de mano, donde guardaba el collar que le regalé. Como si fuera una memoria recién nacida, aún tibia. El auto atravesó campos cubiertos de hierba, carteles viejos y curvas que solía tomar con papá. No sé desde cuándo, pero cada viaje largo me hacía extrañarlo tanto. Mamá, dije cuando el coche se detuvo en una gasolinera. Quiero preguntarte algo. Ella se volteó, esperando. Si algún día tengo una familia, ¿vivirías conmigo? Se sorprendió. Luego sonrió, una de esas sonrisas ligeramente burlonas que solo tienen las personas con experiencia. ¿No tienes miedo de que a tu esposa no le guste la idea? No, respondí de inmediato. Si alguien no te quiere a ti, probablemente tampoco me guste a mí. No dijo nada más, pero la mirada en sus ojos me dijo que me había escuchado. Que creyó cada palabra. Volvimos a casa por la tarde. La pequeña casa seguía igual que hacía 2 días. Pero la atmósfera había cambiado. Como si, después del viaje, regresaran 2 personas diferentes, más cercanas, más comprensivas. Guardé mi equipaje en el cuarto, y mamá fue a la cocina, como siempre hacía. Pero un momento después, salió con las manos vacías y se paró frente a mi puerta. Daniel, me llamó. Tengo algo que decirte. Me giré, sorprendido. He estado pensando desde hace tiempo en volver a estudiar. Levanté las cejas. ¿Qué piensas estudiar? Tal vez enfermería geriátrica, o enfermería comunitaria. Sé que no soy joven, pero creo que aún tengo energía para aprender. Y si quiero ayudar a otros, debo entenderlos mejor. No. Asentí, sin poder ocultar la alegría. Te ayudaré a inscribirte. Vamos a buscar clases nocturnas, mamá. Ella sonrió, los ojos brillantes. Gracias. No es que quiera hacer algo grandioso, solo que no quiero que el resto de mi vida sean solo días de ir al trabajo y volver a dormir. Quiero vivir. La miré. A mi madre. Mi verdadera madre. No por sangre, sino por todo lo que hicimos y sentimos. Por todo lo que callamos. Por todo lo que construimos. Y supe que, por fin, ella también había empezado a vivir. Miro a mi madre, no solo como madre, sino como una mujer que estaba reescribiendo su propia vida. Una persona que, alguna vez, eligió hacerse a un lado,
dejar su vida por los demás, ahora empezaba a dar pasos hacia adelante por sí misma. Y sentí que el corazón se me hinchaba. No de orgullo, sino de emoción. Porque mi madre no solo era quien me crió, también era la prueba de que nunca es tarde para comenzar algo nuevo. Pocos días después de regresar, mamá empezó a despertarse más temprano de lo habitual. No para cocinar ni limpiar, sino para sentarse en la mesa del comedor, abrir su vieja laptop y buscar cursos comunitarios. Pasé varias veces junto a ella, sin molestarla, pero cada vez que alcanzaba a ver sus ojos iluminarse frente a la pantalla, sentía un calor inexplicable en el pecho. Un día me dijo: vi una clase de fin de semana en el centro, cerca de la estación de buses. El instructor es un doctor jubilado. ¿Crees que debería intentarlo? Asentí de inmediato. Si no lo intentas, ¿cómo sabrás si es lo que te gusta? Mamá frunció los labios, tratando de ocultar su sonrisa. Siempre fue así, cuando más seria se ponía, más feliz estaba por dentro. Empezamos a crear un pequeño hábito de cocinar juntos los fines de semana. Mamá me dejaba elegir los platos, y ella se encargaba de los ingredientes y las instrucciones. La cena se volvió una parte del día que esperaba con ansias. No por la comida, sino por las risas y la compañía. Una vez, mientras picábamos cebolla, le pregunté en tono casual: si papá siguiera con vida, ¿qué crees que diría al verte volver a estudiar? Se detuvo un momento y luego dijo: diría, Laura, por fin decidiste vivir para ti, punto. Me miró con los ojos brillantes, pero sin tristeza. Y creo que también te agradecería, por haberte quedado. El otoño llegó temprano. Las hojas del porche se tornaron rojizas. La pequeña casa ya se había acostumbrado a tener 2 personas que se encontraban cada día, no por obligación, sino por cariño. Cada vez que veía a mamá salir de casa con su bolso lleno de libros, ya no la veía como una mujer que solo sabía sacrificarse. Era alguien que avanzaba, no para olvidar el pasado, sino para escribir un nuevo capítulo en su vida. Una noche, mientras lavaba los platos, saqué de mi bolsillo el collar con el dije en forma de corazón. Ese que mi madre usaba todos los días, pero que esa tarde se quitó para evitar mojarlo. Miré las pequeñas palabras grabadas, mamá de corazón, y entendí que mi madre no estaba en mi vida solo porque se había casado con mi padre. Estaba porque, sin darme cuenta, yo la había elegido. A lo largo de los años. A través de cada abrazo, cada comida, cada silencio lleno de comprensión. Levanté la vista y la llamé suavemente: mamá. Ella se giró. ¿Qué pasa? Siempre estaré aquí. Lo sabes, ¿verdad? No respondió. Solo asintió ligeramente. En esa cocina pequeña, entre luces suaves color amarillo, comprendí que el amor verdadero no necesita ruido ni títulos. El amor verdadero es cuando una mujer que no comparte tu sangre te da lo mejor de su vida, y tú, de forma natural, la llamas mamá. Una mañana de domingo, mi madre me invitó a ir al mercado de agricultores en las afueras de la ciudad. Usualmente, eso significaba que yo terminaría cargando muchas cosas, pero siempre aceptaba, porque sabía que esas pequeñas tareas eran la forma que teníamos ella y yo de pasar tiempo juntos, lejos de la rutina. Caminamos entre los puestos de verduras, frutas y flores frescas, hasta que nos detuvimos en uno de cerámica. Mi madre tomó una taza de esmalte rústico con una inscripción que decía: la familia no siempre es de sangre. La miró en silencio por un largo rato. Yo estaba a su lado, sin decir nada. Solo cuando me puso la taza en la mano y dijo: quédatela tú, te queda mejor, fue que asentí levemente. Esa noche me senté a escribir en mi diario, un hábito nuevo que había comenzado después del viaje a la playa. Escribí sobre mi madre. Sobre las pequeñas cosas que habían pasado en esos 3 últimos meses, la manera en que sonreía cuando se cortaba el dedo y decía duele menos que cuando era viuda, la forma en que convencía al pescadero de bajar el precio con una risa encantadora, o cómo me miraba y asentía cada vez que le decía que estaba bien. Y entonces dejé de escribir, y redacté una sola frase. Perdí a mi madre, pero la vida me dio otra. No de carne ni sangre, sino de fe, paciencia y un amor silencioso que nunca pidió nada. Ella nunca intentó ser mi madre. Y sin embargo,
lo fue. Durante el aniversario de bodas de mis padres, aunque papá ya no estaba, mamá siempre cocinaba una cena especial. Nunca lo decía, pero yo sabía que era su forma de mantener vivo el recuerdo, para los dos. La ayudé a preparar la comida. Luego puse 2 juegos de platos y palillos sobre la mesa. Como siempre, mamá se paró por un momento frente al retrato de mi padre, su mano tocando ligeramente el vidrio. El marco de madera, luego, se giró. Sus ojos, más suaves que nunca. Esta noche, tu padre cenará con nosotros, ¿verdad? Asentí. Serví una pequeña copa de vino y la coloqué junto al retrato. Esa cena no tuvo lágrimas. Solo hubo sonidos de risas, el leve tintinear de los palillos, y la gratitud extendiéndose por todo el pequeño comedor. A menudo les hablo a mis amigos sobre mi madre. Algunos preguntan, ¿no es tu madre biológica? Y yo respondo, no, pero no necesitó darme la vida para ser mi madre. Entonces les cuento sobre el viaje a la playa, sobre el abrazo entre las olas, sobre el collar con las pequeñas palabras grabadas. Ellos escuchan, luego asienten. Y sé que esa historia, la historia entre mi madre y yo, ha superado los prejuicios. Es algo correcto. Algo necesario. Una prueba de que el amor no siempre necesita sangre para ser profundo. Ni vínculos legales para ser duradero. Hoy, mientras escribo estas últimas líneas, estoy sentado en el patio trasero. Mamá acaba de regar las plantas. Sostiene un libro y una taza de café. La misma taza que dice: la familia no siempre es de sangre. Se sienta en la silla junto a la mía, sin decir nada. Yo tampoco hablo. Nos conocemos demasiado bien como para llenar el silencio con palabras. Sopla el viento. Alzo la vista. Miro el cielo azul. Escucho a los pájaros, y en algún lugar, el sonido lejano de las olas resuena, como un eco de aquel viaje. Y pienso para mí mismo: el mar no es solo un lugar con olas. El mar es también el sitio donde volví a encontrar a mi familia, de una manera inesperada. Y mi madre, la mujer que alguna vez creyó que solo pasaba de largo por mi vida, resultó ser el destino. Gracias por escuchar mi historia. Me alegra que hayas llegado hasta el final. Nos vemos pronto.